Venezuela sigue siendo el centro mediático, más aún cuando nos separan 4 días para la juramentación del presidente Nicolás Maduro, vencedor de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Y va a juramentar junto a cientos de ciudadanos en lo que ya se ha denominado la toma de Caracas, la toma de la Gran Caracas. Esto además se repercute dentro de los distintos escenarios que se abren. Hoy vamos a conocer a profundidad esta Venezuela, sí, la Venezuela que los grandes medios no te cuentan. Bienvenidos al primero de nuestros programas especiales. Qué imágenes, ¿verdad?, para arrancar el primer programa especial a través de Telesur, nuestra multiplataforma, a la cual invito a que nos sigas, le dé clic y también compartas. Institucionalidad es uno de los temas a abordar esta jornada, así como también paz y el manejo mediático en torno a esta nación suramericana. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Nos acompaña esta noche en nuestros estudios Jesús David Rojas. Qué placer tenerte. Gracias por tu tiempo para Telesur. Buenas noches. Gracias a los televidentes. Gracias, Paola. Para quien no lo conoce, o más bien dicho, lo recuerda, es profesor universitario, experto en Derecho Internacional Público, analista internacional. Preguntarte en primera instancia, Jesús David, institucionalidad. En medio, además, de una juramentación que está enmarcada de amplios matices que sobre todo garantizan esa continuidad de este proceso no solamente democrático, sino también revolucionario, un pilar fundamental de esta nación. Claro, la Constitución tiene 25 años y esos 25 años nos han permitido ver muchas tomas de posesión. De hecho, el presidente Chávez, recién electo después de aprobar la Constitución, fue a elecciones, ganó y se juramentó. La juramentación se hace como un terminación de un periodo constitucional a un nuevo periodo constitucional. Se hace ante la Asamblea Nacional, según nuestra Constitución, el día 10 de enero, y no solamente se hace en la Asamblea, sino que deben estar presentes los jefes o presidentes de los demás poderes públicos, las demás ramas del poder público. Ahí pues, seguramente estará la presidenta del Tribunal Supremo, el presidente del Consejo Moral Republicano, el presidente del poder Electoral. Entonces, hay algunas personas que dicen que se van a juramentar ante la Asamblea Nacional del 2005, cometiendo un gravísimo error hasta de lógica, porque en estas elecciones donde se dice ese señor, el señor González Urrutia, ganador, fueron convocadas por la Asamblea Nacional electa en el 2020. Entonces, como en las elecciones que fueron convocadas por esa asamblea, ellos van a retroceder y se van a juramentar ante la asamblea que ya se había finalizado su periodo. Cuando yo estudié Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, un gran profesor, ya difunto, profesor Arruza, me enseñó que el derecho puede ser aprobado por las cámaras legislativas, puede ser promulgado por ley, pero si no es lógico, no es derecho, es legal, pero no derecho. En el mundo, para que lo entienda, las personas que no viven en Venezuela, porque todos los que viven en Venezuela tienen una posición, yo creo que hay que entender que las constituciones, cada país tiene un procedimiento para hacer eso. Está escrito en la ley fundamental y esa ley fundamental establece cuáles son los pasos que se deben seguir. En este caso,
ya la Constitución del año 61 no fijaba fecha, dejaba a discreción de los presidentes, los dos presidentes, el saliente y entrante, qué fecha se elegía. La Constitución fijó una fecha, 10 de enero, del periodo que se inicia, y se debe juramentar al candidato que ha sido elegido. Recordemos que el proceso electoral lo coordina o lo arbitra el Consejo Nacional Electoral, que es el poder electoral de Venezuela, y por supuesto hay algunos abogados que quieren hacer un juego de palabras con que dice electo y no proclamado. Pero es que resulta que el proceso electoral no termina, según la ley del poder electoral, hasta que se proclama el ganador de la elección. Y esa proclamación se hizo en el Consejo Nacional Electoral, que además fue validada por un recurso interpuesto ante la máxima autoridad judicial del país, sin que las personas que ahora se dicen ganadores hayan acreditado algún medio de prueba de su duda. ¿Okay? Porque ellos decían que el poder electoral no había publicado los votos. Los votos no se publican, se publican las actas. Y esas actas, todo el que ha pasado en Venezuela en un proceso electoral, yo fui miembro de mesa en alguna oportunidad, a cada facción política y a cada miembro de mesa se le otorga algo que coloquialmente se le llama, no me acuerdo el nombre, pero es un resumen de todos los votos que en esa mesa se expidieron. Además, tomando en cuenta las características que tiene, por supuesto, las elecciones en Venezuela, que es automatizada, no manual, como en otras naciones de Sudamérica, hay que decirlo, América Latina y el Caribe. Y a propósito de esto, se audita. ¿Sí? O sea, si en un centro electoral no hay una sola mesa, correcto, hay varias mesas, y dependiendo del número de mesas, se dice cuántas y se sortea cuál va a ser la que se va a hacer. Además, hay que decir un elemento más, que participa la oposición dentro de estas auditorías, ¿no? Y también organismos internacionales. De esto vamos a hablar más adelante, ¿te parece, Jesús? Sí. No sin antes poner algo que también hay que poner sobre la mesa, y es esta institucionalidad representada en esta Asamblea Nacional, que ya tiene su directiva, la directiva que además encabezará la juramentación del presidente Nicolás Maduro este viernes 10 de enero. Madeleine García está con nosotros. Han pasado muchas cosas hoy en Venezuela, pero sin lugar a dudas, Madeleine, el hecho de tener una Asamblea Nacional ya con una directiva, inicio de periodo ordinario de sesiones y leyes que serán tratadas y sancionadas a lo largo de esta gestión 2025-2026, marca esta nueva hoja de ruta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Paola, te saludo. Pues sí, en el día de ayer se instaló oficialmente el año parlamentario y es el último periodo de sesiones de este Parlamento que fue electo en el 2020. ¿Y por qué es tan importante esta Asamblea Nacional? Bueno, porque dejó atrás la Asamblea Nacional del año 2015 de mayoría opositora, que utilizó precisamente las instituciones del Estado, en este caso el poder legislativo y la estructura democrática del país, para atentar contra los demás poderes de Venezuela. Aquí en Venezuela hay 5 poderes, es un país de pesos y contrapesos, es decir, cuando no funciona uno, los demás se activan, porque el país debe funcionar y debe protegerse en este sentido a la población y al Estado, al funcionamiento del país como tal. Así que se utilizó, estos diputados y diputadas de la oposición utilizaron el poder legislativo para intentar golpes de Estado, para desconocer al resto de los poderes públicos, al presidente de la República, para tratar de imponer un gobierno inexistente. Y luego de 5 años en esta lucha, en donde incluso hasta intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro, pues ganó la revolución bolivariana, es decir, el bloque revolucionario ganó esta Asamblea Nacional. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue reinstitucionalizar el poder legislativo. Fueron aprobadas 90 leyes que tienen que ver todos con sumar a los derechos sociales, económicos e incluso proteger la democracia venezolana con la última ley que fue la ley Libertador Simón Bolívar, que precisamente va a prohibir a estos políticos que llaman e invocan invasión, que promueven un bloqueo ilegal o sanciones ilegales en el país, que van a elecciones pero después desconocen los resultados, y todos estos políticos, bueno, ya no van
van a participar en más elecciones ni en la estructura democrática del país, porque si desconoces precisamente las instituciones democráticas, ¿cómo vas a participar? Bueno, todo esto ocurrió en este periodo de 5 años y sobre todo leyes que tienen que ver con el poder comunal. El poder comunal que será ahora como la hoja de ruta, como tú lo señalas, Paola, para el próximo gobierno del presidente Nicolás Maduro 2025-2031, es decir, el periodo constitucional. Y eso fue lo que ocurrió en el día de ayer. Se instaló esta Asamblea Nacional, se ratificó a la directiva presidida por Jorge Rodríguez y lo primero que hizo Jorge Rodríguez, es decir, en ese acto solemne, es invitar oficialmente al presidente Nicolás Maduro a tomar posesión, a juramentarse este 10 de enero. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Rodríguez. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, su despacho. Apreciado presidente, reciba un afectuoso saludo. Es grato dirigirme a usted en la oportunidad de reiterarle la convocatoria para que, como candidato presidencial electo el pasado 28 de julio de 2024, tome posesión y debido juramento del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031. Para decirle cuándo. El día 10 de enero de 2025 a las 12 de mediodía. Es decir, esta fecha será sumamente importante porque además hay que contextualizarlo. El presidente Nicolás Maduro gana las elecciones el 28 de julio. Sobre Venezuela comenzó una operación diseñada por la CIA según investigaciones de inteligencia y además los propios detenidos, los mercenarios detenidos acá en el país. La ultraderecha venezolana comenzó un intento de golpe de Estado con estos operadores extranjeros que lograron ser desmantelados por las fuerzas de seguridad del Estado. Ese mismo día, el 28 de julio, intentaron sabotear el sistema electoral venezolano, hackear el sistema electoral venezolano. Estaba escuchando a tu invitado, y él estaba explicando un poco cómo era el sistema electoral de este país. Y una de las cosas que hay que decir es por qué no se muestran actas acá en Venezuela, sino resultados. Esa es una narrativa que impuso la oposición venezolana. Y es que al final de la jornada electoral se audita más del 54 o el 54% de las mesas electorales en el sitio. Cuando se audita, quiere decir que está confirmándose lo que dice la máquina de votación con lo que dice la caja de resguardo, en donde se introducen las papeletas o la boleta que imprimió el elector. Deben coincidir los mismos números y la misma información. Una vez que esto esté así, pues se imprime esa acta, todo el mundo la ve, la firma además en la máquina electoral, Paola, y eso quiere decir que todos están de acuerdo con eso. ¿Por qué no ocurrió el mismo día de la elección en los centros electorales absolutamente nada, ni hubo protesta más allá de lo que se vio fuera de los centros de votación en donde decían que querían las actas, informaron ese show que formaba parte de este plan? Bueno, porque estaban de acuerdo. Estas actas se imprimen, le queda una copia a cada partido político. Los partidos políticos llevaron y consignaron a el Tribunal Supremo de Justicia esas actas para concatenar eso que tenían ellos con lo que tenía el PSUV, porque es la misma acta, o sea, imprimen cantidad de copias como partidos políticos allá ahí. Y por lo tanto, por eso lo que hace el Consejo Nacional Electoral es dar resultados, porque las actas simplemente van a resguardo y si se va a impugnar alguna mesa es cuando comienzan a sacarse las actas. Curiosamente, la oposición venezolana ni impugnó ningún proceso electoral en ninguna mesa porque tenía que llevar además la información en tal mesa, el número tal, aquí está el acta, y no lo hizo porque no la tenía, y mucho menos llevó esas supuestas pruebas al Tribunal Supremo de Justicia para que los peritos pudieran confirmar que una acta no coincidía con las otras. Y partidos de oposición dijeron que las actas que ellos publicaron en esa página ilegal no coincidían con las que ellos tenían en sus manos, es decir, eran actas forjadas y todo este cuento. ¿Por qué querían publicar esas actas? Bueno,
bueno, porque en esa plataforma sí podían modificar los resultados, como de hecho lo hicieron. Las primeras que ellos subieron, que fueron aproximadamente el 30%, el 80% de esas actas estaban completamente modificadas, pero eso no lo dicen. Y con ese 80% resulta ser que Estados Unidos reconoció el triunfo de Edmundo González Urrutia. Es decir, toda una patraña. Frente a esto, entonces comenzó una operación que fue desmantelada poco a poco, y como parte de esa operación estuvo el desconocimiento, por supuesto, de los resultados electorales, el cantar fraude, y con el cantar fraude la violencia que fue detenida o que pudo ser bloqueada, desarticulada por el gobierno nacional. Fueron detenidas, sí, 2.000 personas. De esas, más de 1.300 han sido ya liberadas al comprobarse, bueno, cuál fue su participación. El resto sigue detenida. No hubo niños detenidos. Acá en Venezuela se juzga a los menores de edad entre los 14 y 17 años de edad. No es como el resto de los países, pero el que seas menor de edad no te da patente de corso para delinquir. Los niños, por ejemplo, hubo un niño que asesinó a una líder chavista, porque 28 personas resultaron muertas, asesinadas, producto de esa violencia que generó la ultraderecha venezolana. Y ese vecino de esa chavista era un niño de 13 años. Ese niño no fue detenido porque las leyes no lo permiten, está en un corregimiento y tiene un tratamiento especial. Nada de eso se dice en los medios de comunicación, pero sí continuaron con esa narrativa. Una de las narrativas es que Edmundo González Urrutia sí es el supuesto presidente de este país. Está en una gira internacional con presidentes, además, que están ya de salida, y que la cabeza, o por donde inició esta gira, es en Argentina. Hoy el presidente Nicolás Maduro denunció que Argentina estaba delante de este plan de desestabilización del país. Pero ¿qué dijo Jorge Rodríguez precisamente de Edmundo González Urrutia? Vamos a escucharlo. Está en la Constitución. Lo demás son mentiras. Los demás son patrañas. Los demás son tonterías. Los demás son la historia repetida ahora como tragicomedia. No es comedia, es una tragicomedia. Lo demás es, de nuevo, el intento de socavar las bases de la paz de la República. Y es que Paola, Edmundo González Urrutia dice que se viene a juramentar acá en Venezuela. Cuando se pregunta cómo va a ingresar, bueno, al llegar, si es que llega, inmediatamente, ya lo dijo el ministro de Interior y Justicia, será detenido. Y también lo dijo Jorge Rodríguez, que los diputados y los diputados tenían la responsabilidad de mantener y contribuir con la Fiscalía General de la República, y pedirían la inmediata detención del prófugo hoy, Edmundo González Urrutia, por lo que pesa sobre él una recompensa de $100.000. Llega acá y será detenido, dijo el ministro de Interior y Justicia, coincidiendo con Jorge Rodríguez. 7 expresidentes, ahora se sumaron 2, 9 expresidentes que han descrito acá el Gobierno Nacional y los diputados como presidentes que han sido fracasados en sus países, que han sido juzgados, tienen expedientes abiertos por corrupción, etcétera. Son esos los que están acompañando a Edmundo González Urrutia, y que dijeron en el ministro de Interior y Justicia: llegan y todos los que están con ellos se van a tratar como invasores, y como son invasores en un territorio que no les dio permiso para entrar, porque son personas no gratas, entonces serían detenidos junto a González Urrutia. Y dijo el ministro de Interior y Justicia hoy: hay espacio para todos. Aquí tenemos preparado y listo todo. Si ellos quieren venir a Venezuela, vengan, que los estamos esperando. Así las cosas, Paola, con respecto y de cara a este 10 de junio, en donde taxativamente la Constitución dice que el presidente que asuma el periodo constitucional debe hacerlo justamente en territorio venezolano y no en cualquier parte, ni en una plaza, ni en una calle, ni en ninguna casa. Lo tiene que hacer allí, justamente en la Asamblea Nacional de este país, que es el poder legislativo que lo embiste para iniciar su periodo constitucional, y eso es lo que va a ocurrir el 10 de enero. ¿Qué dijo el presidente Nicolás Maduro para cerrar este pase contigo? Dijo
no van a poder las operaciones psicológicas ni todo lo que ellos mantienen en las redes sociales. Venezuela ha resistido, el pueblo venezolano quiere paz, el pueblo venezolano sigue el desarrollo y el curso de su agenda, de su cotidianidad. En el día de mañana comienzan las clases y esto forma parte de esa cotidianidad y la paz. El fin de semana, por ejemplo, las playas estuvieron full de gente, asimismo los centros comerciales, las calles, hay por supuesto un gran despliegue militar y policial porque hay invitados internacionales acá y también vienen presidentes. Así que bueno, la mesa está servida, las informaciones están a la luz del día que cambian constantemente. Se pronunció el ministro de la Defensa con el alto mando militar, donde dijeron que ratificaba y que lo sepa el mundo que la Fuerza Armada va a reconocer al presidente Nicolás Maduro y no subordinaremos a su mandato y a sus órdenes. Paola, así las cosas. Así las cosas, muchas cosas diríamos en escenarios que han sucedido esta jornada en Venezuela y para resumirlo, bastante complicado. Por ahí está Madeleine contándonos con punto y coma lo que ha sido esta jornada desde el fin de semana que marca esta nueva hoja de ruta para Venezuela. Gracias, Madeleine. A propósito de esto, doctor, la institucionalidad. Destruir las instituciones republicanas ha sido siempre uno de los objetivos de la oposición de la ultraderecha en Venezuela. Pero ¿cuál es el objetivo central? El objetivo social es apoderarse de Venezuela para explotar todo su... mientras aquí se denuncia que hay una dictadura en cabeza del presidente Nicolás Maduro, se alaba a Netanyahu, que tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional. En Ecuador se destituye a la presidenta que debía ocupar el lugar de licencia que debía pedir el presidente para su campaña electoral a la reelección. En Argentina, la ministra de Interior insta a la vicepresidenta a que se vaya si el sueldo no le alcanza. Recordemos que en Argentina se elige el vicepresidente, pero el pueblo no elige a los ministros, lo cual parece una alteración del orden lógico, político, institucional de la Argentina. Ahora, esos dos países yo no les auguro a sus pueblos buen futuro si ellos no reaccionan, porque el someterse a los poderes imperiales es lo que ha servido al presidente Trump, próximo a tomar posesión el 20 de este mes, a que considere a Canadá como el Estado 51 de la Unión y que pida que Groenlandia sea el Estado 52. Cuando Dinamarca siempre fue un país del socialismo escandinavo, neutral, y se unió a la OTAN recientemente. Pero ahora quieren quitarle Groenlandia. Y Canadá, que tiene 11 años con el mismo primer ministro, sometiéndose a todas las políticas de los Estados Unidos, ahora lo llaman al primer ministro que renunció, gobernador, y a Canadá, Estado. Entonces, ese ejemplo que ellos están viendo en el norte pudiese pasarle a Ecuador, que ya ha permitido bases militares, inclusive en las Galápagos, que es una reserva mundial, y a Argentina, que es un país que le pide sacrificios a toda su población, pero compra aviones de guerra para hacerle la guerra a quién, si su enemigo natural era Gran Bretaña, pero con Gran Bretaña no quiere discutir Malvinas. Sí. ¿Contra quién se está armando Argentina? Contra Brasil, lo dudo. Contra Chile, no creo que tenga poder de fuego. ¿Por qué está haciendo eso el señor Milei? Porque lo van a utilizar o pretenden utilizarlo como un gendarme de la región. Pero Argentina está muy lejos de Venezuela y Venezuela, cada vez que ha salido de su frontera, ha sido para liberar. Lo que significa que esto responde a un proyecto, sin lugar a dudas. Claro, un proyecto con el cual el pueblo venezolano en el año 99, cuando aprobó la constitución que tenemos, decidió que no queríamos ese proyecto y que nosotros íbamos a caminar por nuestros propios pies, en nuestros propios destinos, con nuestra propia voluntad y en favor exclusivamente de nuestro pueblo. Y ese es un buen punto porque Venezuela se alista no solamente para la juramentación este viernes del presidente Nicolás Maduro, sino también para celebrar los logros, los alcances. ¿Cómo está caminando Venezuela? ¿Cómo ha trascendido hasta este momento? Con más de 900
300 sanciones impuestas no solamente por los Estados Unidos, sino por Europa Occidental y algunos acólitos, Venezuela ha reflejado este año que recién termina, un avance económico el más importante de América Latina, y Milei, con su modelo de anarcocapitalismo, ha quedado de último rezagado, y donde toda la población está clamando por derechos sociales, pero él lo que está abriendo es vendiendo la Argentina. Lo que había quedado lo había hecho ya Menem, lo trató de recuperar los Kirchner y ahora lo vuelve a hacer para terminarlo de aniquilar. Argentina al final de este tiempo solamente pronto va a estar en subasta el Calafate y va a estar las secciones de agua. De hecho, sí, en el sur de Argentina hay avisos en las carreteras en hebreo. Sé que hay una gran población, pero el idioma oficial de la República Argentina es el castellano. Sin lugar a dudas. Además que esto marca también otra mirada a esta Venezuela, y es que la juramentación del presidente Nicolás Maduro, así como la investidura, la posesión de Donald Trump, el presidente republicano en los Estados Unidos, es lo que más está captando la atención de los medios internacionales y también de la ciudadanía a través de plataformas digitales. Te quiero compartir lo que reseñaba muy temprano hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina habitual. A ella le preguntaban: ¿asistirá México a la juramentación del presidente Nicolás Maduro? Ella decía esto: en el caso de Venezuela, irá un representante a la toma de protesta. Tú sabes que así le denominan a la juramentación e investidura de un presidente en México. Pero no vemos, dice ella, por qué no deba ser así. Le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir. México está marcando una postura tradicional de respeto. Volvemos a repetir a la institucionalidad y sobre todo a la democracia venezolana. Esto tiene un mensaje poderoso y también geopolítico. Claro, y fíjese el tratamiento. El presidente Trump, cuando habló de que México y Canadá iban a ser estados de la Unión. Sin embargo, ante la posición digna de la presidenta Sheinbaum, solamente se quedó pidiendo la anexión de Canadá. No se le volvió a ocurrir pedir que México tenía que ser parte de la Unión Norteamericana. Ahí hay un cambio de paradigma. Ha sido tradición de la política exterior de los Estados Unidos respetar a los enemigos dignos y pisotear a los que se someten a todo. Ya pasó en Europa Occidental, está prácticamente hay estudios que dicen que en el 2030 ninguna de las economías europeas va a estar dentro de las 10 economías del mundo, por precisamente darle chance a someterse a comprar el gas más caro norteamericano en vez del gas ruso, que había mantenido esa tradición de pujanza económica. Sí, sin lugar a dudas. Son aspectos que marcan también esto que está sucediendo en Venezuela. Una juramentación que va de la mano también de un pueblo que está caminando junto a la construcción de un Estado comunal. ¿Qué representa esto para esta nación suramericana? ¿Qué representa estos avances en medio también de los desafíos que enfrenta esta revolución por más de 25 años? De esto y más estaremos conversando al regreso. Marquemos nosotros una pausa y lo hacemos con este vídeo, estas imágenes que resumen también lo que se ha logrado a lo largo de todos estos años en medio de estas vicisitudes. 930 sanciones que no han detenido a Venezuela. Ya volvemos. Venezuela, sus símbolos, es parte de lo que también se trató de borrar cuando llegaron a la Asamblea Nacional por ese mismo Consejo Nacional Electoral, por unas elecciones a esta asamblea que marcó también un punto de inflexión dentro de los propios ciudadanos. Plagada de promesas que jamás se cumplieron,
porque tan solo se sirvieron del Estado. Jesús, esto también ha sido un punto muy marcado dentro de este modelo y de la política que impresó en su momento la oposición, que además sigue apelando a la violencia, a los hechos de desestabilización, inclusive con la presencia de mercenarios pagados a sueldo que ya están siendo procesados dentro de la justicia venezolana. Bueno, nuestra Constitución prescribe que Venezuela es un país de paz, siguiendo la doctrina del Libertador al respecto. Entonces, Venezuela desde hace 25 años está comprometida con la paz, pero tiene una institucionalidad que es capaz de hacer todo lo que sea necesario para preservar la paz de aquellas personas, entes o países externos que intenten robarle el derecho a la paz de todo el pueblo venezolano. En eso ha sido contundente el presidente Chávez primero, el presidente Maduro después. Recordemos que el presidente Chávez fue derrocado el 11 de abril, reinstalado por el pueblo el 13 de abril, y en ese periodo no se suspendieron las garantías constitucionales. Eso pasó, un golpe de Estado, una ruptura constitucional, y después vino el presidente Chávez y dio un perdón, una amnistía a las personas que habían pasado. Entonces, el paso del derecho a la paz pasa por conversar las diferencias que podemos existir entre los venezolanos, que pueden ser legítimas, pero los caminos para dirimirlas tienen que ser pacíficos. Es inaceptable en una sociedad democrática que se pretenda imponer por la violencia, inclusive cobardemente, porque si usted tiene que contratar a personas extranjeras para que maten, generen caos en un país con fines de violencia, quiere decir que usted no tiene gente que haga por convicción esa lucha. Entonces, eso está pasando en Siria, 13 años de eso, y al final el presidente Bashar al-Assad fue derrocado. Y está pasando en Palestina, pasó en el Líbano, es un modelo, pasa en Ucrania, está pasando en Ucrania. En Mozambique hay rumores también. que se está en Moldavia, pudiese estallarse. En Mozambique también, cuando se generan movilizaciones violentas a través del llamado de redes sociales, con una oposición además que está asilada en Sudáfrica, es decir, cómo se repiten las mismas dinámicas y las mismas prácticas o estrategias. Quiero proponerte revisar lo que reseñaba hoy el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Esta es una respuesta contundente que le hacía a esa oposición, en realidad a un prófugo de la justicia, Edmundo González Urrutia, en medio de esta gira que ha desarrollado por algunos países, sí, reuniéndose con presidentes salientes. Esto es lo que decía el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Ahí lo tenemos. Rechazamos categóricamente y con absoluta vehemencia este payasesco y bufo acto de politiquería despreciable que no tendrá el más mínimo calado en la robusta conciencia patriótica y revolucionaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual en perfecta fusión popular, militar, policial, defenderá a ultranza la Constitución y las leyes de la nación, así como su libertad, soberanía e independencia. Hay una frase fundamental: fusión popular, militar y policial. ¿Qué representa esto, Jesús? Y eso es una evolución de la doctrina venezolana militar. Nosotros primero pasamos por una unión cívico-militar, después pasamos a una unión cívico-policial-militar, pero ahora lo cívico ha pasado a ser popular, porque en la nueva gestión el nuevo periodo que empieza el 10 de este mes, el presidente ha decidido que la democracia es directa, interpretando la Constitución, por supuesto, y es el pueblo el que debe defender su proceso a través de las instituciones que están previstas en la Constitución, las fuerzas policiales y las fuerzas militares, pero respaldadas. No está imponiendo, no está denostrando como pasó en Perú con Boluarte, sino respaldando la voluntad popular para mantener el orden y el resguardo de los bienes y derechos de todos los venezolanos en el territorio nacional.
Sí, sin lugar a dudas. También se pronunciaba la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando se dio a conocer, por supuesto, las nuevas amenazas, digámoslo así. Este plan estratégico que data desde hace 25 años no ha cambiado. Lo único que trata de hacer es reeditarse con los mismos personajes y sumando a otros nuevos. Esto decía la vicepresidenta ejecutiva. Lo vemos allí también en nuestro wall. El fascismo siempre tiene planes perversos para alterar la tranquilidad de Venezuela y para intentar dar golpes de Estado. El fascismo. Venezuela ha llevado adelante reuniones antifascistas con una internacional que se ha creado, que ha logrado aglutinar el sentimiento de varios países de nuestra región latinoamericana, sobre todo de aquellos que han atravesado situaciones críticas. Hablamos de golpes militares, con desapariciones forzadas, con torturas que no queremos que se repliquen, porque hablamos de desapariciones que además tratan de ser negadas desde una Argentina, por ejemplo, con el cierre del ESMA, que se ha convertido en un ejemplo, en un símbolo, donde además trata de esconderse los delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿qué representa esto para una nación que también se ha convertido en una articuladora, no solamente de la paz, que viene muy ligado a tratar de quitar de por medio la reeditación, digámoslo así, no solamente de un coloniaje, sino también de estos aspectos fascistas? Mire, yo creo que los Estados Unidos o el presidente Obama, cuando fue presidente de los Estados Unidos, nos hizo un gran reconocimiento, que es considerarlos una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Porque el que manda está acostumbrado a mandar, a patear, pero que no haya nadie de dignidad que lo haga. Y el proceso bolivariano, que iniciado por el presidente Chávez, ha mantenido la dignidad para mantener nuestras propias decisiones y decidir nuestro propio destino. Eso fue seguido por otros países, por Bolivia, por Ecuador, por Argentina en algún momento, con sus particularidades. Y ahora se refleja en el África. Prácticamente la África del Sahel ya no tiene tropas francesas. Entonces, nosotros estamos dando un ejemplo más allá de nuestra realidad. Y eso es parte de la doctrina bolivariana. Nosotros somos libertadores. Nosotros no estamos invadiendo otros países. ¿Pero por qué lo hace Venezuela? ¿Por qué lo hace Venezuela? Un país que tiene más de 930 sanciones. Porque Venezuela nació de derrotar a un imperio. Venezuela nos mantuvieron durante el siglo XIX y el siglo XX adormecidos con las riquezas. Pero la riqueza sin dignidad no nos vale. Nosotros queremos tener dignidad y queremos aprovechar nuestra riqueza para nuestro desarrollo y para ayudar a los demás países de la región a que se desarrollen con nosotros. Nosotros no imponemos modelos políticos. Los modelos políticos los deciden cada uno de los pueblos, pero nosotros, en la medida de lo que podemos hacer, los ayudamos. Sin embargo, 900 sanciones no han detenido la marcha de Venezuela para tener un índice alto económicamente. Eso es bueno para el pueblo venezolano, pero es peligroso ante las tendencias de los Estados Unidos. Recordemos que Libia tenía uno de los índices más grandes de riqueza en África y fue eliminada. Libia no existe como Estado. Todos los países que han tenido eso han pasado eso. Guyana es un peligro por esa riqueza inusitada, pero ellos todavía no se han dado cuenta. Cada país tiene sus propios procesos, pero nosotros estamos decididos a ayudar a quien quiera luchar y a defender nuestro propio desarrollo. Nuestro propio desarrollo tiene como protagonista principal al pueblo venezolano. Nosotros aquí no hemos votado, la gente ha migrado por situaciones económicas derivadas de las sanciones económicas, pero sin embargo el presidente Trump no se ha pronunciado sobre Venezuela, simplemente nombró a una persona para las relaciones con Venezuela y pareciera que entiende que no es bueno seguir la política de Joe Biden, a quien Edmundo González Urrutia, en sus últimos días, al presidente Biden le quedan 14 días para perder su mandato, a apoyar a algo. No tiene trascendencia eso.
Y de esto me gustaría hablar más adelante, de ese silencio ensordecedor, porque hay que decirlo, del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Pero vamos a recordar las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que ratificaba la unión del gobierno bolivariano para garantizar al país la continuidad de esta paz ante las amenazas de desestabilización de la extrema derecha, así lo decía. Pero hoy estamos quizás más unidos que nunca. Y el presidente ha convocado a la fusión popular, militar, policial, que no es de palabra nada más. No es de palabra. Estaba ahorita conversando con el jefe del CEO, toda la planificación de estos días, donde participa nuestra Fuerza Armada, donde participa nuestro pueblo, donde participa nuestras fuerzas policiales. Trabajo en equipo, coordinado, van a garantizar la victoria de la paz. Ahora, garantizar la paz no es algo nuevo en Venezuela. Y no solamente, garantizar la paz no es algo nuevo en Venezuela. No solamente para esta nación, sino también lo que ha implicado el movimiento geoestratégico que representa también Venezuela en nuestra región, que implica la paz de Colombia, que implica a esa integración regional con la creación de mecanismos fundamentales para los países. Estamos hablando del ALBA, hablamos de UNASUR y hablamos inclusive de Mercosur. Es decir, son mecanismos que de alguna manera han garantizado el desarrollo de los pueblos, respetando su soberanía y también su independencia. Sí, Venezuela, la paz de Venezuela, como ha dicho el presidente Maduro en algunas oportunidades, es geoestratégica, porque América Latina tiene una larga tradición en el siglo XX de ausencias marcadas de guerra. Ha habido guerras, pero puntuales. Y nosotros estamos contribuyendo a la estabilidad. Venezuela fue durante muchos años receptora de la pobreza de casi todo el subcontinente, o de los perseguidos políticos de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia. Esas personas tenían una puerta para hacer. Cesaron las condiciones políticas, volvieron a sus países con un gran recuerdo de Venezuela. Venezuela ahora está en una situación crítica, amenazada, pero no vencida, porque el pueblo cree en el proceso y cree que puede desarrollar su propio destino a través de la justicia comunal, como se eligió el 15 de diciembre, o la actividad que ya lleva mucho más tiempo de los consejos comunales y de las comunas. Eso es una forma diferente de afrontar las cosas con una democracia que, valga la acotación, a pesar de que Venezuela se tilda en los medios internacionales como dictadura, en el año 2025 se anuncian 9 procesos electorales donde en las dictaduras la ausencia de procesos electorales es una de sus características. Por ejemplo, Milei pidió una ley habilitante para vender todo el aparato estatal argentino. Nosotros vamos a convocar a qué proyectos las comunidades quieren que el Estado invierta. Y eso es algo importante porque Venezuela está caminando a convertirse en un Estado comunal. ¿Qué representa eso cuando además tiene por elección, hay que decirlo, de voto, de organización, unos jueces de paz? Es que nosotros, la soberanía es intransferiblemente en el pueblo. El presidente, y lo ha dicho el presidente Chávez, lo ha dicho el presidente Maduro, él manda obedeciendo, porque el pueblo lo elige, pero el pueblo lo puede revocar a mitad de periodo. El presidente Chávez fue sometido a un referéndum revocatorio que terminó siendo aprobatorio, después de un golpe de Estado, que lo había sacado del poder. Entonces, el contexto venezolano nos ha enriquecido y yo creo que los organismos de seguridad del Estado han aprendido durante 25 años todos los golpes e intentos de violencia que se han hecho. Y de eso hemos aprendido hasta lo que no deberíamos aprender. Hemos aprendido a detener a mercenarios que hacen de la guerra su negocio y hemos pedido detenerlos antes de que hagan daño.
Así avanza Venezuela con ese robustecimiento social, con la construcción de un Estado comunal, garantizando la paz y el desarrollo social, económico y una transformación política que trasciende por todas las arterias de esta nación suramericana, que se convierte en uno de los pilares fundamentales, garantizando también el diálogo y la construcción en esta dinamicidad de las sociedades, en la elaboración de nuevas leyes que garanticen, por supuesto, el robustecimiento y el crecimiento de una nación como es Venezuela. Cuando regresemos, vamos a marcar una pausa breve, vamos a hablar acerca del manejo mediático. ¿Por qué tanta atención sobre Venezuela? ¿Qué implica esta gira que ha emprendido Edmundo González Urrutia, quien además está buscado? Hay una recompensa sobre su cabeza. De esto y más al volver. ¡Que vivan las mujeres! Woman del Callao. Si tú tienes a tu parejita y aprovecha, agárrala por la cintura. Quiero comprar una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se coge con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se coge con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar, con el ruido de la mar, con el ruido de la mar. A ver, estamos ahora grabando aquí. Preparados, miren hacia acá, 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 saluda hacia la cámara, todo el mundo saluda. Venezuela decide y estamos a 4 días de la juramentación del presidente Nicolás Maduro de la República Bolivariana de Venezuela, ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Juramentará junto a cientos de ciudadanos para garantizar la paz y, por supuesto, el desarrollo de esta nación suramericana. Pero justamente la juramentación se pone como centro mediático de los grandes medios de comunicación y de las grandes corporaciones. La gran pregunta es ¿por qué? En medio de esto se teje, se traza también una narrativa por parte de la ultraderecha, no solamente dentro del país, sino sobre todo financiada desde el extranjero. Pero ¿cuál es el fin de esta derecha en Venezuela, que tan solo se ha enriquecido con los robos de activos y de bienes de esta nación suramericana? Vean esto. En poco más de una década, la nación venezolana ha recibido más de 960 medidas coercitivas unilaterales por parte de Occidente, que sin duda alguna atacaron en función de un aislamiento económico, junto a una campaña de desprestigio contra el gobierno nacional, para crear un estallido social, desestabilizar el sistema político y, por ende, desalojar el Palacio de Miraflores. Estados Unidos no ha sido el único en generar tensión interna en el país. La nación fue despojada en 2019 de más de 30 lingotes de oro, que forman parte de las reservas del Banco Central de Venezuela, por el gobierno del Reino Unido, el cual manifestó su apoyo a un gobierno ilegítimo protagonizado por el extremista Juan Guaidó. Otro de los casos fue el del avión venezolano Entrasur, el cual fue secuestrado por el gobierno de Argentina en 2022 por supuesto delito de financiación de actividades terroristas, cargos que fueron declinados por falta de evidencias. Sin embargo, en febrero de 2023, la aeronave fue enviada a Estados Unidos, donde fue desguazada por las fuerzas federales. Asimismo, esta historia de piratería por parte de Estados Unidos y sus aliados, en conjunto con la extrema derecha venezolana, se han consumado en otras oportunidades. El caso de Citgo es un claro ejemplo. La filial de PDVSA
que han subastado sus acciones para indemnizar a presuntos acreedores. Pero no solo eso, la extrema derecha venezolana también se benefició de estos activos, lo cual causó una pérdida de casi 20.000 millones de dólares. Y para completar los embates que ha sufrido la nación bolivariana, se suma la injerencia estadounidense en la disputa por el territorio del Esequibo. Recordemos que este es rico en petróleo, minerales estratégicos y una diversidad biológica que empresas petroleras estadounidenses, como la ExxonMobil, han perforado de manera ilegal. Pizarro y Smolansky asesorando a Guaidó. Pizarro y Smolansky asesorando a Edmundo González. Algunos se preguntarían qué podría salir mal o por qué reeditar la misma estrategia. Bueno, Smolansky no es Smolansky. Smolansky es el primer ministro, es Netanyahu. Ahí está la estrategia. La estrategia está el sionismo detrás de un país que es rico. Recordemos que Israel es un desierto. Si bien los avances tecnológicos hicieron florecer el desierto, es un país que vive constantemente en conflicto y que pretende llevar a todos los judíos a ese lugar. Por eso, cuando en el año se creó el Estado de Israel en las Naciones Unidas, se observó o se planteó la posibilidad de que Argentina y el Esequibo fueran la sede del Estado de Israel. Y el Estado de Israel afortunadamente dijo que no, porque la tierra prometida era Israel. Si no, ese conflicto lo tendríamos en América Latina. Hubiese permeado a toda la sociedad, porque el sionismo es avaro y no importa lo que tenga, siempre quiere más. Entonces, una de las respuestas que tú decías, ¿por qué Venezuela? Es porque Venezuela lo tiene todo y lastimosamente tiene personas que también traicionan a su país. Pero Cristóbal Colón, cuando llegó a las costas venezolanas, decía que esta era la tierra de gracia, porque había de todo. Sin embargo, cuando se creó la Capitanía General teníamos alrededor de 2.500.000 kilómetros cuadrados y Venezuela, incorporando el Esequibo, tiene un poco más de 1 millón, con lo cual quiere decir que se le ha quitado territorio sin guerra. Sí. Pero la riqueza sigue estando en lo que no han quitado. Por lo tanto, siempre quieren quitar. Ni siquiera son por los países, son por las empresas transnacionales que están detrás de Venezuela. Como articuladores de desestabilización también en la región y que se benefician tan solo unos cuantos, ¿no? La misma oposición son los mismos, por eso te hablaba de una estrategia reeditada. Porque si uno revisa las plataformas digitales, las redes sociales, tú encuentras fotografías, por ejemplo, de María Corina Machado sentada con Bill Clinton en la Casa Blanca. Si tú revisas las redes sociales, ves fotografías como Juan Guaidó, por ejemplo, junto a Donald Trump. Ahí lo vemos. Estos son portales de noticias que están reseñando Venezuela. A su estilo, claro está. Lo que va a pasar el 10 de enero, qué se espera, en claves, en escenarios, en situaciones, porque centran la atención en esta nación suramericana. Y esto también forma parte de una estrategia. ¿Cuál es a tu criterio? Fíjate, ahí hay un postal que pusiste ahí, bajo tensión y con una fuerte militarización, dice la BBC. Pero resulta que tú acabas de poner ahí una celebración en La Guaira que yo no vi a la gente tensa para nada. Y eso ha sido todo el mes de diciembre. Las playas el 1 de enero, como ha sido tradición en Venezuela, están abarrotadas de la gente bajando a las playas sin ninguna tensión. Entonces, están tratando de crear un escenario para un impacto. Y eso es lo que señala el ministro del Interior cuando dice que estamos preparados para todo. O como dijo el presidente, tenemos plan A, B, C, D y tenemos bastante espacio para poner a las personas detenidas que desde afuera pretendan interferir con la voluntad popular del pueblo venezolano. Entonces, es las transnacionales. Recordemos que Elon Musk admitió el golpe contra Evo Morales porque él necesitaba el litio. O sea, y no le pasó nada. Nadie está buscando a Evo Morales. A Elon Musk en el mundo por admitir que formó parte de un golpe de Estado en Bolivia. Sí. Pero extrañamente, Elon Musk, que es una persona muy cercana al presidente Trump, no se ha pronunciado sobre Venezuela. No, y tampoco Donald Trump. ¿A qué se debe este silencio? Bueno, yo pienso que pronto va a salir un artículo que yo escribí donde yo considero que el presidente Trump, cuando asuma, va a, dándose cuenta que la estrategia de confrontación con Venezuela, de sanciones, no ha dado resultados,
Y ante la grave situación energética que vive el mundo, pienso que el presidente Maduro y el presidente Trump van por pragmaticidad, van a negociar. Y eso deja descolocada a la oposición radical venezolana y por eso están tratando de hacer los últimos intentos en estos días que quedan del presidente Biden, que pareciera que no manda en la Casa Blanca. Sí, y de eso, inclusive, los atentados que han pasado recientemente en los Estados Unidos indican que quieren enturbiar la situación con eso. Venezuela tiene que tener mucho cuidado en estos días hasta la asunción del presidente Trump. Una narrativa que además trata de imponer la ultraderecha, como siempre, contra esta nación suramericana. Por ejemplo, este es el comunicado con el que ya prácticamente cerramos el programa del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que ha calificado de grotesco que un gobierno de salida como el de Joe Biden, hundido en el descrédito político y marcado por un legado de fracasos domésticos e internacionales, insista en respaldar un proyecto violento que ya fue derrotado por el voto popular y la democracia. Eso es tan solo un extracto de este comunicado fundamental que además marca una postura clara de respeto a la soberanía y también a la autodeterminación de los pueblos. Es decir, la decisión de quién gobierna y cómo gobierna Venezuela está en manos de los ciudadanos venezolanos. Lo ha dicho una y otra vez el gobierno bolivariano. Y esto también ha llevado a la ruptura de relaciones con el Paraguay ante las declaraciones del presidente Santiago Peña, quien está no solamente violando el derecho internacional, que es algo fundamental, sino también el hecho de seguir cometiendo injerencia contra una nación suramericana. Así también lo destacaba en este comunicado oficial la República Bolivariana de Venezuela, además como desde Paraguay se estaba repudiando ese respaldo al imperialismo. La extrema derecha venezolana, con cuyos representantes se ha reunido Santiago Peña, son los mismos que apoyan el bloqueo, los embargos y claman por una intervención militar extranjera en Venezuela. Dice parte también de ese comunicado fundamental Jesús. Esto tiene una señal clara. ¿Cuál sería? Mire, están repitiendo el mismo esquema, pero Venezuela tiene que aprender la lección. Y yo creo que ya que el presidente Maduro ha planteado una reforma constitucional, debería considerarse que personas que desconocen las autoridades legítimas de Venezuela y pretenden reconocer gobiernos paralelos, no se les dé crédito en materia petrolera ni financiamiento, porque ellos no son unas personas que tengan la seriedad de honrar sus compromisos. Paraguay nos debe $800 millones por créditos petroleros y en 2 oportunidades, la primera vez durante el disque gobierno de Juan Guaidó mandó unos abogados para que le condonaran la deuda a Paraguay. Como se denunció oportunamente, no se logró. Y después, ahora está esta salida. Él pretende ahora que con este señor, Edmundo González, le condone la deuda y Paraguay siga recibiendo este petróleo por convenios con precios preferenciales. Pero sabemos que eso no va a suceder, porque esos recursos que ellos embolsillan, si vale el término, sigue rodando dentro de unos cuantos de la oposición, ni siquiera para los que, entre comillas, le siguen. Y con esto también se ha marcado una narrativa del miedo. ¿Qué tanto va a calar en una nación que 25 años ha soportado con otras herramientas? No habían redes sociales, pero sí mensajes de WhatsApp o de texto, los SMS que en ese momento se conocía, que además se reeditan en otros países latinoamericanos. Cuando inclusive desde la extrema derecha se habla de que el gobierno está como temeroso de lo que pueda suceder el 10 de enero. Pero eso no es lo que reflejan las imágenes y la realidad de esta nación. No. Hoy veíamos, y con eso te quiero despedir, agradecerte por habernos acompañado hoy en nuestro primer programa especial de Venezuela Decide, rumbo a la juramentación del presidente Nicolás Maduro, porque hoy justamente el presidente estaba entregando juguetes, porque hoy es el Día de los Reyes Magos. Y esta es una tradición en esta nación suramericana, compartir con el pueblo, de la mano de los niños, de aquellos que son no solamente la esperanza, sino el futuro de esta nación suramericana. ¿Sabe cuántos juguetes se han repartido? Cerca de 14 millones para estos niños y estas niñas. Ahí vemos un presidente junto al pueblo, caminando de la mano. Un presidente sonriente. El pueblo en Miraflores. El pueblo en Miraflores. Y esto tiene una connotación que además hemos estado viendo estas imágenes a lo largo de todos estos meses. No es por una coyuntura de juramentación, no es por una coyuntura política.
¿Esto realmente es lo que trasciende de esta Venezuela profunda? Venezuela tiene el presidente que quiere y esperamos del presidente en este nuevo periodo constitucional que cumpla o trate de cumplir la suprema felicidad social para todo el pueblo venezolano. Eso es lo que queremos. Hay una situación difícil, pero sin embargo, todos nos apretamos, pero para todos alcanza. Todos necesitan escuela, educación y salud. Esos son los objetivos principales en este proceso especial que nos han sometido los enemigos del bolivarianismo. Y yo creo que el pueblo venezolano va a celebrar el 10 de enero y estaremos atentos a los intentos de violencia que traten de empañar nuestra fiesta, porque eso va a ser una fiesta democrática. Y yo creo que como cuando en Venezuela dicen que los arroceros, que son los no invitados a una fiesta, siempre generan conflictos. Estaremos pendientes de los arroceros, que además son extranjeros. No tienen nada que hacer. En Venezuela está prohibido que un extranjero se dedique a la política. Ahí están, institucionalidad, paz y también el manejo mediático que se hace sobre esta nación suramericana. Y con estas imágenes nos vamos para compartir con usted un pedacito de la realidad que tiene este país. Esta es la Venezuela profunda, esta es la realidad de una Venezuela que ningún otro medio te cuenta. Soy Paola Pérez, será hasta mañana. A Nicolás lo llaman dictador y le ponen conchitas de mango para que patine. Nicolás hace una consulta popular. A Nicolás lo acusan de violar derechos humanos. Nicolás le abre en el país una oficina al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. A Nicolás lo llaman autobusero. Nicolás arranca al país después de un luto demoledor y repite la hazaña en medio de una guerra implacable que sigue con los bombardeos. Esta gente le dice a Nicolás todas esas cosas porque creen que tú no estás pilas y no vas a notar que el tipo lo que está es invicto y que es como tú.